Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Aranda Ramos. Soy alumno de la Universidad IEXPRO, Formación de Excelencia. Para la asignatura Seminario de Creatividad y Habilidades Docentes, voy a presentar mi infografía titulada El concepto de creatividad y el proceso creativo. Comienzo con la definición de creatividad. Este concepto se ha ido evolucionando a través de la historia hasta entenderlo como una necesidad básica de nuestra realidad y la implementamos en la educación. Esta palabra creatividad presenta un carácter multidisciplinario y es por eso que ha sido difícil unificar un significado. Dentro del origen y el uso de los términos creativos, la palabra creatividad es la facultad de crear, la capacidad de creación. Esta palabra la han utilizado en muchos procesos históricos, principalmente en la psicología, pero poco a poco se va seleccionando y presentando a los autores especialistas en la creatividad y la innovación. Por mencionar algunos, en 1950, el psicólogo John Paul relaciona el término con la capacidad de la mente, utilizándolo en general para referirse a la capacidad del sujeto para producir algo nuevo o comportarse con cierta originalidad. Podemos resumir que la creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo, que descubre las relaciones entre experiencias antes no relacionadas, como nuevas ideas y procesos, nuevas experiencias. Implica la fabricación de máquinas o novedosos procedimientos. Dentro de la creatividad podemos rescatar la aptitud y la actitud para producir asociaciones únicas de lo que se está innovando. Algunos indicadores de la creatividad pueden ser la originalidad, la fluidez, flexibilidad, actitud de apertura, elaboración, capacidad de comunicación, agudeza o penetración. La aptitud es innata y existe potencialmente en cualquier individuo y en cualquier edad, y se pretende que se utilice ante algún problema o alguna dificultad buscando una o varias soluciones. La creatividad la conocemos como una capacidad mental o como una capacidad de nuestro cerebro que, al igual que la memoria o la inteligencia, son procesos complejos y sistemáticos que van conectando ideas. Se entiende básicamente como unir dos conceptos para crear uno nuevo. También podemos decir que la creatividad es el resultado de un proceso histórico-social existente potencialmente, que puede manifestarse a cualquier edad y en estrecha relación de dependencia con el medio sociocultural. Dentro de la historia de las investigaciones sobre la creatividad podemos encontrar tres grandes etapas. La primera se llama precientífica. En esta etapa se caracteriza por una actitud interrogante, filosófica, rodeado de misterio y de mito. Se consideraba que el ser humano ya traía y poseía los dotes de la creatividad, ya que no cualquiera podía hacer a lo mejor obras de arte famosas o esculpir formas con sus manos, hacer música, danzas, bailes, o simple y sencillamente exploraban el mundo de la ciencia. La segunda es la fase preexperimental. En esta se describe como elementos esenciales de la estructura de la persona, la función imaginativa, como la fantasía del deseo o el temor, la fantasía planificadora y fantasía creativa. Algunos ejemplos que nos menciona en esta etapa puede ser el poeta, el inventor y el político. Y por último, encontramos la fase experimental. Esta fue iniciada por Wilford en 1959, quien creó el concepto de creatividad e ideó el modelo teórico de la estructura intelecto, y comenzando a considerar el pensamiento divergente como el elemento más importante del proceso creador. Esta creatividad no es una característica privativa del artista ni del científico, sino de todas las personas. Se desarrolla a lo largo de la vida del individuo, y también podemos decir que la creatividad tiene etapas, así como el desarrollo infantil y el pensamiento va evolucionando, también la creatividad. Los factores importantes para el desarrollo de la creatividad son una atmósfera de libertad y relajación, predisposición a la experiencia, sensibilidad ante los problemas y ausencia de enjuiciamiento. A continuación,
Mencionaré las teorías psicológicas y sus aportes a la creatividad. La primera es la teoría asociacionista, que se refiere a la palabra asociar con algo, en este caso sería con la creatividad, y que tiene las posibilidades de producir asociaciones remotas que dan como resultado un producto creativo. Y se recomienda poner en las escuelas ejercicios o actividades que contribuyan al desarrollo del potencial creativo de niños y niñas, donde intervenga el elemento de la asociación. Después sigue la teoría de la Gestalt. Esta teoría se trata o se refiere principalmente en la percepción. La palabra Gestalt se traduce como patrón o configuración. También se menciona que los humanos seguimos los patrones y conjuntos ordenados, en lugar de detectar elementos individuales. Esta teoría considera que el proceso es más creativo y el producto más novedoso cuanto más diversas son las conexiones. Para esta teoría, dentro de la escuela, el pensamiento creativo se debiera considerar que se prestará más atención a la reformulación de problemas o situaciones a resolver para llegar a una solución o nuevas soluciones. Continuamos con la teoría existencialista. En esta teoría nos dice que es el encuentro de la persona con su propio mundo, con el entorno y con el mundo del otro, y esto es lo que posibilita la creatividad. Así lo llamamos también como un encuentro entre sujeto y objeto. Al igual que estas teorías encontramos la teoría de la transferencia, teoría interpersonal o cultural, la teoría psicoanalítica, la teoría triárquica y una de las más importantes, la teoría de la inteligencia múltiple. El concepto de creatividad, como vemos, tiene diferentes significaciones, identificando a veces con expresión, otras con resolución de problema o con pensamiento divergente, imaginación o originalidad.